Estás escuchando Hispania Mágica, un viaje por la historia de España. Suscríbete al canal y visita hispaniamágica.com. Roma, finales del siglo XV. La ciudad eterna no es solo la capital de la cristiandad. Es el epicentro de la violencia política en Europa. En los palacios vaticanos, el destino de millones se decide entre conspiraciones de cardenales y embajadores que luchan por el control de la Iglesia. En este escenario de ambición absoluta, irrumpe una estirpe llegada desde el Reino de Valencia. Su nombre genera respeto y pavor. Son los Borja. Rodrigo Borja no llegó al Vaticano por azar. Pertenecía a una familia valenciana que ya había escalado a la cima con su tío, Calixto III. Es aquí donde nace el conflicto. Mientras Roma intenta italianizar el apellido como Borgia, por su incapacidad para frenar a los extranjeros, Rodrigo impone su inteligencia y habilidad política. Durante años, observó la corrupción de la curia y acumuló una influencia que ningún noble italiano pudo igualar. Tras la muerte de Inocencio VIII en 1492, Roma entra en un estado de tensión máxima. Comienza un cónclave que, lejos de ser un proceso espiritual, se convierte en una guerra de intereses y promesas de poder. Con una red de apoyos meticulosamente construida, Rodrigo Borja fractura las alianzas tradicionales. Al aparecer el humo blanco, el mundo asiste al ascenso del Papa español, Alejandro VI. Alejandro VI rompe con la tradición medieval. No gobierna como un clérigo, sino como un soberano del Renacimiento. Fortalece la posición de su familia, coloca a sus aliados en los nodos clave del poder y convierte al Vaticano en el centro neurálgico de la política europea. Bajo su pontificado, la fe se funde con la ambición dinástica, proyectando el apellido Borja por toda Italia. Si Alejandro VI era la estrategia, su hijo César fue la fuerza implacable. Tras renunciar a su carrera eclesiástica y al cardenalato, César se convierte en el brazo ejecutor de los planes de su padre. Respaldado por el ejército papal, somete territorios y doblega ciudades con una combinación letal de audacia y dureza. El diplomático Nicolás Maquiavelo observó de cerca el ascenso de César Borja. Quedó impactado por su capacidad para ejercer el poder mediante el engaño, el castigo o el perdón en el momento preciso. Esta gestión fría y eficaz del Estado serviría de inspiración directa para su obra cumbre, El Príncipe, donde la sombra de César aparece como el modelo del gobernante absoluto. Lucrecia Borja, hija del Papa, fue una pieza clave en el tablero diplomático de la familia. Su vida estuvo marcada por matrimonios políticos diseñados para consolidar al clan en las cortes más poderosas. Sin embargo, sobre ella se vertieron relatos de venenos y escándalos que mancharon su figura para siempre. Su verdadera historia quedó atrapada entre la realidad política y la propaganda de sus enemigos. Durante una década, los Borja parecieron invencibles. Alejandro VI dominaba la Iglesia y César expandía su imperio militar. Pero este éxito sembró el terror en las grandes familias italianas, que veían con odio el crecimiento de esta dinastía extranjera. En las calles de Roma, el resentimiento crecía. El poder absoluto siempre genera enemigos dispuestos a todo por el derribo. En el sofocante verano de 1503, la tragedia golpea a la familia. Alejandro VI enferma gravemente y muere de forma inesperada, desatando rumores inmediatos de envenenamiento o conspiración. Sin la figura del Papa, el sistema de poder que sostenía a los Borja se quiebra de golpe. César, también enfermo en esos días críticos, pierde el control de los acontecimientos. Sin el respaldo del solio pontificio, los enemigos de César actúan con rapidez. Los aliados se tornan traidores, los territorios conquistados se rebelan y las alianzas se desvanecen. En apenas unos meses, el hombre que hizo temblar a Italia queda aislado. El imperio político de los Borja se desmorona con la misma velocidad con la que fue construido. La historia de los Borja no terminó con su caída. Fue entonces cuando nació su mito.
comenzaron a circular relatos de venenos secretos y ambiciones desmedidas, muchos de ellos alimentados por la propaganda de sus rivales. Con los siglos, su apellido se convirtió en sinónimo de corrupción, ocultando tras la leyenda negra la realidad de una familia excepcional. Es difícil separar hoy la verdad de la exageración histórica. Pero es indiscutible que durante los años dorados del Renacimiento, una familia valenciana logró dominar el Vaticano e influir en el destino del mundo. Los Borja siguen siendo, siglos después, uno de los nombres más poderosos y fascinantes de nuestra historia. En Hispania Mágica no aceptamos la historia contada por otros. Reivindicamos nuestra identidad frente a las deformaciones del tiempo y defendemos el rigor de quienes, como los Borja, forjaron un imperio en el corazón de Europa. ¿Fue su caída fruto de la traición o de su propia ambición? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para conocer la verdad incómoda de nuestro patrimonio. Tras este viaje por la compleja y fascinante historia de los Borgia, os invito ahora a escuchar una tertulia donde se profundiza con rigor en su legado y su huella en la historia. Y si resultara que la familia criminal más infame de la historia, los supuestos inventores de la mafia moderna, los maestros del veneno y las orgías vaticanas, fueran en realidad las víctimas de la campaña de desinformación más exitosa de la humanidad? Pues es una premisa que, la verdad, rompe todos los esquemas. O sea, cambia por completo el panorama visual que tenemos del Renacimiento, que siempre lo imaginamos como un cuadro de luz perfecta, ¿verdad? Exacto, con esa perspectiva matemática tan limpia. Pero al acercarse a la dinastía de los Borja, o los Borgia, como se les conocería en Italia, pues resulta que el lienzo aparece completamente oscurecido por siglos de propaganda y mitos. Y por eso el objetivo de esta inmersión documental es precisamente rasgar ese lienzo. Hay que separar la historia real del mito. Totalmente necesario. Y para quien nos escucha, para lograr esto, nos vamos a basar en biografías exhaustivas, artículos académicos sobre la leyenda negra y el fascinante documental Los Borgia, Poder, Veneno y Ambición. Fuentes fundamentales, claro. Sí, porque la idea es desentrañar una red complejísima donde se mezcla la xenofobia, la política más implacable y una ambición desmedida. Una ambición que llevó a una familia de la península ibérica a la mismísima cima del poder mundial. Es que el viaje es asombroso, porque, no estamos hablando de una estirpe con siglos de arraigo en los palacios de Roma, para nada. Eran absolutos forasteros operando en uno de los entornos políticos más tóxicos y letales del planeta. La Italia del siglo XV. Exacto. Y para entender el odio visceral que despertaban en la nobleza italiana, pues hay que retroceder a sus orígenes. Claro, porque sus raíces no están en las 7 colinas de Roma, sino en la Corona de Aragón, originarios de Zaragoza y establecidos luego en Játiva, en el Reino de Valencia. Miembros de la pequeña nobleza. Eran terratenientes y juristas, básicamente. Y la llave que abre la cerradura del poder para ellos la tiene un hombre brillante, Alfonso de Borja. Un erudito legal excepcional. O sea, Alfonso de Borja no empuñaba espadas, sino leyes. Era un verdadero maestro del derecho civil y canónico. Y esa destreza legal le sirvió para convertirse en diplomático del rey Alfonso V de Aragón. Sí, le ayudó a consolidar el control sobre el reino de Nápoles. Y bueno, como recompensa a esa agudeza política, acabó siendo obispo de Valencia, luego cardenal, y finalmente, en 1455, ocurre lo impensable. Es elegido papa, Calixto III. Eso es. Pero a ver, analizando los mecanismos de ese cónclave, no lo eligen por ser el líder espiritual más carismático, ¿verdad? Que va, en absoluto. Su elección fue, digamos, un movimiento de pura táctica política. El colegio cardenalicio estaba profundamente dividido. Las grandes familias romanas no se ponían de acuerdo. Exacto. Buscaban a un candidato de compromiso, alguien muy mayor, que supuestamente moriría pronto, que fuera neutral en las disputas locales. Y sobre todo, que tuviera conexiones con la corona de Aragón. Para organizar una defensa frente al Imperio Otomano, claro, que acababa de conquistar Constantinopla. Creían que sería un papa de transición muy dócil y manejable. Pues se equivocaron por completo, porque Calixto III abrió de par en par las puertas del Vaticano a toda su familia.
Y aquí, fíjate, es útil hacer una comparación contemporánea para quien nos escucha. A ver, cuéntame. Si miramos al Vaticano de la época como una corporación centenaria y todopoderosa, lo que hicieron los Borja no fue una simple transición diplomática, fue una auténtica adquisición corporativa hostil. Ostras, es una analogía perfecta. Es que llegaron y despidieron a los directivos históricos que eran las antiquísimas familias Orsini y Colonna, y empezaron a colocar a todos sus sobrinos, primos y aliados valencianos en la junta directiva de la Curia. Sí, y en los mandos militares también. Y esa es la raíz del conflicto. La élite romana y florentina se sintió literalmente invadida. Claro, no solo les quitaban los puestos lucrativos. Es que traían sus propias costumbres, hablaban valenciano entre ellos en los pasillos del Palacio Papal para que nadie les entendiera, celebraban fiestas con corridas de toros en la plaza de San Pedro. Madre mía, para los refinados italianos esto era una invasión bárbara en toda regla. Una humillación total. Y claro, cuando a una élite poderosa se le arrincona de esa manera, contraataca donde más duele. Sí, las fuentes documentan cómo se empezó a gestar una campaña de hispanofobia brutal, liderada por figuras muy resentidas como el cardenal Giuliano de la Rovere. Exacto, el gran enemigo de los Borja. Y empezaron a difundir un rumor letal. Decían que los Borja eran marranos. Y hay que entender la gravedad de ese insulto en el siglo XV. Llamar a alguien marrano significaba acusarle de ser un judío converso que practicaba el judaísmo en secreto. Fingiendo ser católico, claro. Eso es. En una Europa dominada por la religión, esto no era solo un insulto racial, era un misil directo a su legitimidad. Si lograban convencer a la cristiandad de que el Papa era un hereje, pues podrían derrocarlo legalmente. Y toda esa olla a presión de envidias estalla en 1492. El año en que el mundo cambia para siempre. Y cambia también para la familia Borja. Cuando el sobrino de Calixto, Rodrigo Borja, se corona como el Papa Alejandro VI. Y las crónicas de ese conclave, tela. Son un manual paso a paso de cómo comprar el poder absoluto. Y es el triunfo absoluto de la simonía, vamos, la compraventa de cargos eclesiásticos. Rodrigo Borja ya era inmensamente rico y tejió una red de sobornos magistral. No compró los votos con unas cuantas monedas, precisamente. ¿Qué va? Compró a sus rivales cediéndoles palacios, abadías enteras, rentas anuales astronómicas. Al poderoso cardenal Ascanio Sforza, por ejemplo, le dio el puesto de vicecanciller y mulas cargadas de plata. Una transacción comercial brillante y, la verdad, muy despiadada. Y el reinado que instaura a Alejandro VI es cualquier cosa menos espiritual. Gobernó como un soberano absolutista. Totalmente. El Vaticano se transformó en la sala de máquinas de la política internacional. Y él era un hombre con una vitalidad arrolladora. No ocultaba a su amante Vanoza Catanei, ni a los hijos que tuvo con ella, Juan, César, Lucrecia y Jofre. Y su influencia geopolítica era colosal. En 1493 emitió las famosas bulas papales para dividir el Nuevo Mundo. Literalmente trazó una línea en el mapa dividiendo el planeta entre España y Portugal, un acto de soberanía global inaudito. Pero aquí hay que hacer una pausa. Dime. Al repasar la historia de los papas del Renacimiento, siempre surge una duda. Tener amantes, comprar votos, enrecejar a la familia, pues eso era el pan de cada día en el Vaticano, ¿no? Otros hicieron lo mismo. Entonces, ¿por qué Alejandro VI provocó un escándalo tan sísmico? Es una buena pregunta. Y la diferencia radica en la escala de su ambición secular. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que otros papas enriquecían a un par de sobrinos para que vivieran bien, y ya está. Pero Alejandro VI quería algo inaudito. Pretendía arrancar los estados pontificios de la Iglesia y convertirlos en un reino privado. Un estado laico y hereditario para su propia familia. Exacto. Quería crear una monarquía dinástica en el centro de Italia controlada por españoles. Rompió el frágil equilibrio de poder italiano y jugó a un juego completamente distinto. Y muy, muy rápido. Y para construir ese reino terrenal, claro, el Papa ponía la diplomacia y el dinero, pero necesitaba un brazo ejecutor en el campo de batalla. Un martillo pilón. Y ese fue su hijo, César Borgia. Usando la pronunciación italiana, claro, porque fue allí donde su nombre se grabó a fuego. César es un parteaguas total. Fue la primera persona en la historia en renunciar formalmente al rango de cardenal para asumir el mando militar. Comprendió perfectamente que la sotana limitaba su destino. Lo suyo no eran los altares, sino la guerra y la diplomacia maquiavélica.
Literalmente maquiavélica, porque sella una alianza con Francia, casándose con Charlotte d'Albret, y desata una campaña militar abrumadora sobre la región de la Romaña. Sí, conquistando plazas fortificadas como Imola, Forlì o Pésaro en tiempo récord. Y aquí es vital entender el cómo operaba César. Para destruir un poco el mito del villano unidimensional, ¿verdad? Exacto. Las crónicas revelan que la Romaña llevaba décadas gobernada por pequeños y crueles tiranos locales, que masacraban a la población. Y cuando llega César, pues es despiadado con esos señores feudales, los elimina. Pero para los ciudadanos de a pie, César instaura un orden legal, moderno, tribunales justos. Paradójicamente, el tirano de fuera trajo la paz. Y hubo un diplomático que observó todo esto maravillado. Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo acompañó a César y quedó hipnotizado. Vio cómo usaba la crueldad, no por sadismo, sino como una herramienta quirúrgica. Como la famosa anécdota de Ramiro de Orco. Esa misma. César nombra a este lugarteniente cruel para pacificar la Romaña. Y cuando la región está sometida y la gente odia a Ramiro, ¿qué hace César? Lo parte por la mitad. Literalmente. Aparece el cuerpo cortado en dos en la plaza pública. Usó la crueldad para imponer orden y luego ejecutó al verdugo para ganarse al pueblo. Maquiavelo lo vio como el modelo del gobernante perfecto. Una inteligencia táctica escalofriante. Pero, a ver, esa oscuridad también se cernía sobre su propia familia. Y aquí entramos en el misterio del río Tíber. ¡Ay! La muerte de su hermano Juan. Sí, el duque de Gandía. En 1497 desaparece tras una cena. Y aparece flotando en el río, apuñalado, pero con la bolsa de oro intacta. ¿No fue un robo? Claro. Entonces la sospecha histórica es, ¿fue César? En su sed de control militar, capaz de asesinar a su propio hermano mayor para heredar el ejército papal. Es un misterio insondable. Alejandro VI ordenó investigar, y cuando las pistas parecían apuntar a César, pues cerró la investigación de golpe. Qué casualidad, ¿no? Ya ves. Nunca sabremos si fue él o enemigos como los Orsini, pero lo revelador es que a nadie, ni entonces ni ahora, le cuesta creer que César fuera capaz de cometer fratricidio. Esa era la reputación gélida que tenía. Pero bueno, mientras César conquistaba con la espada, el Papa usaba otra táctica para tejer alianzas. Los matrimonios de su hija Lucrecia Borgia. Pobre Lucrecia. Es la demostración más palpable de cómo se fabrica una mentira histórica para aniquilar a un adversario. Acabó absorbiendo todo el veneno de la propaganda enemiga. Porque fue manipulada implacablemente por los hombres de su familia. Totalmente. La casaron 3 veces por puro cálculo. Primero con Giovanni Sforza para asegurar Milán, luego con Alfonso de Aragón por Nápoles y al final con Alfonso de Este. Ella no tenía ni voz ni voto, y el origen de su leyenda negra arranca con la anulación del primer matrimonio con Sforza. ¿Sí? Porque el Papa necesitaba romper ese vínculo, y para hacerlo humilló a Sforza acusándole de impotencia. Un ataque letal al orgullo de un noble de la época. Y la venganza de Sforza fue la semilla del mito. Herido en su orgullo, lanza una bomba de desinformación. Dice que el Papa anula el matrimonio para mantener relaciones incestuosas con su propia hija. Una acusación atroz. Y en esa época dorada de los libelos esto corrió por Roma como la pólvora. Es que es fácil trazar un paralelismo, ¿verdad? Los chismes de la corte actuaron igual que un algoritmo moderno de fake news. Amplificando una conspiración hasta convertirla en verdad. Y luego le sumas el famoso banquete de las castañas, esa supuesta orgía en los diarios del maestro de ceremonias, Burchard. Y la propia burocracia papal metiendo la pata con el infante romano. El laberinto legal de las bulas. El Papa quería darle tierras a este niño misterioso y emite 2 bulas contradictorias. Una en público, diciendo que era hijo ilegítimo de César para proteger su imagen. La famosa illegitime genitus. Exacto. Y otra en secreto, spes future, reconociendo que el niño era suyo. Cuando esto salió a la luz, los enemigos, como Guicciardini, no vieron un problema de herencias, vieron la confirmación del incesto. Y así la imagen de Lucrecia como la femme fatale envenenadora se consolidó, cuando en realidad, al repasar las fuentes, vemos que fue una víctima. Completamente. Cuando escapa de Roma en su 3er matrimonio, su vida en Ferrara cuenta una historia opuesta. Se convierte en una administradora brillante, mecenas de Tiziano. La llamaban la buena duquesa. La buena duquesa. Buscar a la envenenadora en los archivos de Ferrara es buscar un fantasma. No existe. Y 6. La dinastía Borja parecía imparable.
Sin embargo, todo ese imperio monumental estaba edificado sobre un terreno inestable. Dependía de la vida de un solo hombre, de 71 años. El Papa. Claro, ese es el talón de Aquiles del nepotismo. Todo el dinero y el poder emanaban de él. Y en el verano de 1503 llega el colapso. Alejandro VI muere repentinamente. Y aunque los enemigos dijeron que bebió su propio veneno por error, la ciencia histórica moderna apunta a algo mucho más letal, la malaria. Y aquí interviene la peor de las suertes, porque César tenía planes de contingencia para este momento, pero Él también contrajo la malaria al mismo tiempo. el destino le jugó una mala pasada tremenda. Quedó postrado en la cama, incapaz de dar una sola orden. Un fracaso logístico y político devastador. Sin el Papa para pagar a los mercenarios y sin César para infundir terror, el imperio se desintegra en días. Los territorios se rebelan. Y para rematar, el nuevo papa que se asienta es el archienemigo de la familia, Giuliano della Rovere, El Papa Julio II. que no mostró ninguna piedad. Ninguna. Confiscó sus bienes, encarceló a César, y César, que pasó de ser el príncipe más temido a un fugitivo, huyó a España y acabó muriendo en una escaramuza menor en Navarra en 1507. Y fíjate, es fascinante analizar el verdadero error táctico de los Borja, porque otras familias, como los Farnesio o los propios de la Rovere, también practicaban el nepotismo, también asesinaban. Su error no fue ser malvados. ¿Cuál dirías que fue? La velocidad. Fueron demasiado rápidos. Quisieron el poder absoluto en una sola generación. Otras familias jugaron a largo plazo, casando hijas, tejiendo lealtades. Los Borja irrumpieron, tomaron todo por la fuerza y construyeron un castillo de naipes inmenso. Y claro, al faltar el papa, colapsó. Su arrogancia fue su condena, y al caer se quedaron sin poder político para defenderse. Y ahí es cuando la historia la escriben los vencedores, unos vencedores que contaban con la recién inventada imprenta. La imprenta alemana y los reformistas protestantes exageraron y perpetuaron el mito. Necesitaban un símbolo de la corrupción de Roma, y los Borja eran el blanco perfecto. Sellaron la leyenda negra, para siempre. Es la demostración empírica de que una campaña de difamación puede aplastar a la realidad. Aunque, detrás de esa cortina de humo, crearon el prototipo del Estado centralizado moderno. Obligaron a la política a salir de la Edad Media. ¿Totalmente? Pero para cerrar esta exploración histórica, hay que dejar a quien nos escucha con un pensamiento provocativo. Un giro de guión alucinante que cierre el círculo de la familia de forma poética. A ver. A pesar de ser sinónimo de los pecados más oscuros del Renacimiento, resulta que el bisnieto directo del infame Papa Alejandro VI fue un hombre llamado Francisco de Borja. El duque de Gandía. Exacto. Este hombre, con la sangre de César y del Papa más polémico, renunció a todo su inmenso poder terrenal y se unió a una orden estricta, la Compañía de Jesús. Y llegó a ser el tercer superior general de los jesuitas. Y no solo eso, fue canonizado por la Iglesia Católica como San Francisco de Borja. La misma sangre que inspiró los crímenes del príncipe de Maquiavelo terminó produciendo uno de los santos más grandes de España. Es una redención definitiva, un arco narrativo que parece ficción de lo inverosímil que resulta. Lo que evidencia que, al adentrarnos en nuestro pasado, jamás podemos conformarnos con las verdades oficiales que nos han legado. Aquellas manchas oscuras del Renacimiento fueron engrosadas por densas capas de barniz tóxico esparcido por sus enemigos. Hay que mantener siempre un espíritu crítico, sin duda. Exacto. Quien nos escucha, tras desenterrar esta realidad, seguramente ya no volverá a pronunciar el apellido Borja sin sentir el peso de una de las mayores conspiraciones de la historia humana. La historia continúa. No te la pierdas. Suscríbete a Hispania Mágica.